el nombre de Jesús, Señor, nos sometemos a tu palabra. Nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma, Señor, la ponemos en tu voluntad, amado Dios. Hoy nos negamos, crucificamos, Señor, nuestro hombre, Señor, para que tu espíritu sea vivificándonos. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Mira, hermano, el libro de Apocalipsis es un libro que en el original es la revelación. Y aquí este pasaje es muy bonito y de pronto lo hemos leído, de pronto lo hemos estudiado, pero déjeme exponerlo de la manera que Dios quiere que nosotros lo entendamos. Mire, aquí habla el Señor Jesús y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Mira, hermano, cuando nosotros llegamos al camino del Señor, de pronto llegamos con nuestra mente cerrada, con nuestro corazón endurecido. De pronto llegamos más carnales que cualquier otra cosa. Pero este pasaje me hace ver que Jesús está siempre en busca de nosotros. Lo que de pronto nosotros nos hemos alejado de Dios, o cuando no conocíamos, nosotros no entendíamos lo que a veces nos compartían del Señor. A veces sacábamos pretextos, a veces no, es que el trabajo, las ocupaciones. Pero Jesús siempre ha estado a la puerta llamando a nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios que ya nos ha alcanzado. Amén. Bendito Jesús, que hemos escuchado el llamado de Jesús a nuestras vidas y hemos abierto la puerta. Amén. ¿Cuántos le han abierto la puerta a Jesús? Amén. Mire, y esa es una bendición muy, muy grande. ¿Por qué? Porque usted acuérdese cómo vivía en el mundo, hermano. Yo pues siempre le hablo de mi experiencia, porque no puedo hablar de la experiencia de otra persona. Pero cuando yo estaba en el mundo, hermano, mi vida era una destrucción. Siempre iba de derrota en derrota. Pero cuando yo conozco a Jesús, le abro la puerta de mi corazón, mi vida empieza a cambiar. Mi vida empieza a dar un giro de 180 grados, hermano. Mi vida empieza a ser transformada, porque escucho el llamado de Jesús. Y dice la palabra, mire, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si usted se da cuenta y lee la palabra, dice que nosotros somos como puertas. Dice uno de los salmos: alzad puertas vuestras cabezas, que entrará ¿quién? El Rey de Gloria. Mire, la persona que escribió ese salmo ya estaba mirando lo que Jesús dice en Apocalipsis. Yo estoy a tu vida. Dios nos ve como unas puertas, y el Señor siempre va a estar llamando, siempre va a hacerte el llamado a tu vida. Entonces, mire cómo sigue el pasaje. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, y esto es lo que quiero que nos concentremos en esta noche, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mire, qué bonito es que nosotros le hayamos abierto la puerta a Jesús y que Jesús esté dentro de nosotros. Pero yo lo que quiero es que nosotros nos concentremos en escuchar la voz de Jesús, porque tú puedes invitarlo a tu casa, puedes invitarlo a tu vida, pero tú no puedes oír la voz de Jesús. Tú solamente sabes que Jesús está dentro de ti. Pero mi pregunta es: ¿estamos escuchando la voz de Jesús? Porque bueno, puede estar en nosotros, puede estar dentro de nosotros, pero nosotros no le podemos estar haciendo caso. Y lo que quiere Jesús es que oigamos su voz, escuchemos la dirección que Él tiene como nosotros, como sus hijos. Dios cree que a través de Jesús le va a dar una mala dirección a usted, ¿verdad que no? Porque Él dice que nos va a llevar de victoria en victoria y de gloria en gloria. Cuando Jesús habla nuestras vidas, siempre va a ser para que nosotros avancemos, nunca para que retrocedamos.
Por eso es tan importante hacer entrar a Jesús a nuestras vidas. Pero aquí está otra oración implícita que dice: oye mi voz. O sea, no solamente es que Jesús esté dentro de ti. Conozco cristianos de 20 años que han hecho entrar a Jesús en su corazón, pero no han escuchado su voz y siguen viviendo como vivían en el mundo. Entonces lo importante es que Jesús entre a nuestras vidas, pero también, ¿qué dice? Oírlo. Amén. ¿Y cómo nosotros vamos a empezar a oír a Jesús? Pues, ¿cómo te va a hablar Jesús a tu vida? ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Ese es el lenguaje que Jesús tiene para sus hijos. Es la palabra de Dios. Es la palabra que ha sido revelada. Es la palabra profética más segura, dice. Y es a través de eso que nosotros vamos a escuchar la voz de Jesús. ¿Sabe por qué la mayoría de cristianos no escuchan la voz de Dios o de Jesús? Porque no conocen el idioma en que Jesús habla, porque no conocen la palabra de Dios. Y a veces nosotros decimos: es que Jesús no me habla, es que Dios no me dice nada. Sería la pregunta: ¿será que yo conozco el lenguaje de Dios? ¿Será que yo conozco el lenguaje de Jesús? Usted, hermano, si se va a los Estados Unidos y usted va a empezar a entablar una relación con una persona que vive allá, usted va a llegar a hablarle en español y usted no le va a entender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la otra persona habla el idioma nativo de los Estados Unidos y le puede decir las cosas más bonitas y le puede dar las promesas que usted quiera y le puede estar bendiciendo. Pero si usted no entiende el idioma, ¿usted va a escuchar a esa persona? No, le va a parecer aburrido, ¿verdad? Usted puede decir: no, pues ¿qué será que me está diciendo? Hasta puede decir: no, de pronto me está insultando, porque no conocemos. Eso mismo pasa cuando nosotros no conocemos el idioma en que nos habla Jesús. Jesús siempre nos va a hablar a través de su palabra. Yo no creo, hermano, que Jesús hable de otra manera. Ahora en las iglesias, y es triste decirlo, pero se han levantado muchos falsos a decir que Jesús o que Dios les habla, y a veces solamente son las concupiscencias de su corazón, o para cautivar a la gente empiezan a decir un poco de cosas para mantener a las personas ahí. Pero nosotros tenemos que aprender a distinguir cuando está hablando Jesús y cuando está hablando el hombre. Cuando Jesús habla, siempre va a traer paz a nuestras vidas y a nuestro corazón. Cuando Jesús te habla a tu vida, siempre va a traer ese consuelo, ese amor. Amén. Así habla Jesús. Entonces, lo que yo quiero que nosotros entendamos es que no solamente es hacer entrar a Jesús en nuestro corazón, sino aprenderlo a oír. Mire, muchas veces, hermano, usted dice: no, yo soy cristiano, ya recibí al Señor. Pero la pregunta es: ¿lo estás escuchando? ¿Estás escuchando su dirección? ¿Estás escuchando el propósito que tiene para tu vida? ¿Estás escuchando el propósito que tiene para tu familia, para tu trabajo? Por eso Jesús en este capítulo dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y no solamente es hacerlo entrar, sino que escuchar. Cuando Él está acá adentro, aprenderlo a escuchar y aprender a ser sensible a la voz de Jesús. ¿Cuántos creemos que Jesús nos habla? Amén. Dios nos habla a través de su palabra, a través de muchas formas Dios nos puede hablar. Entonces, mire, ese es el punto. Dice que Él está a la puerta, Él siempre está llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. No solamente es que Jesús entre, sino que dice, y cenaré con Él y Él conmigo. Si escuchare, si oyere mi voz, yo entraré con Él y Él conmigo y cenaremos juntos. ¿Usted se imagina cómo es eso, hermano? ¿Usted se imagina cómo es que Jesús entre a nuestras vidas y nosotros poderlo escuchar?
¿Usted se imagina la vida que nosotros llevaríamos cuando Jesús direccionara todos nuestros asuntos? Hermano, fuéramos, como dice la palabra, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y todo obra bien para aquellos que aman a Dios. Amén. Entonces yo quiero en esta noche que miremos 6 cosas que produce escuchar la voz de Cristo, y 5 cosas que están en la palabra de Dios que produce en nuestras vidas escuchar la voz. La primera dice Juan 3:29. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 29. Dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado, ¿y qué dice? Y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Mire, dice que el que oye la voz de Cristo tiene una fuente de gozo para sí mismo. Amén. El que oye la voz de Jesús tiene una fuente de gozo. ¿Cuántos queremos gozo? Yo necesito el gozo, hermano, porque si no mi vida fuera terriblemente aburrida. Si yo no tuviera el gozo de Jesús, hermano, no tuviera paz, no tuviera esa alegría que nos caracteriza como hijos de Dios. Por eso es necesario que nosotros escuchemos la voz de Jesús, porque dice que es una fuente de gozo para nosotros, que somos sus amigos, dice. Mire lo que dice: el que tiene la esposa es el esposo. ¿Quién es el esposo? Jesús. La esposa somos nosotros, la iglesia. Amén. Dice: mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye. O sea, si nosotros le oímos a Jesús, va a ser fuente de gozo para nuestras vidas. Pese a las circunstancias, pese a los problemas, usted siempre va a estar con una cara sonriente. No va a estar amargado de nada, hermano, porque siempre va a tener la esperanza de que Jesús está ahí para ayudarle. Amén. Dice que Él ha extendido su brazo poderoso. Y a veces, ¿por qué nos preocupamos? Porque no escuchamos la voz de Jesús, porque Él está acá adentro y nosotros no escuchamos lo que Él nos quiere dar. Si escucháramos la voz de Jesús, nosotros estuviéramos, a pesar de las dificultades, siempre gozosos, porque sabemos que, dice, la esperanza no avergüenza. Amén. Y creemos que todo se va a solucionar, porque Jesús es eso, hermano. Es la fe, es la esperanza. Y entonces, ¿por qué a veces nos preocupamos? Mire, uno de los índices más altos de enfermedad que hoy tiene el ser humano es el estrés. ¿Y el estrés da por qué? Por la preocupación en el trabajo, por la preocupación en la casa, que las deudas, que no hay para esto, en el trabajo, que los empleados, en toda tu vida el estrés viene por una preocupación. Pero cuando tú escuchas la voz de Jesús, va a venir el gozo a tu vida, y así vengan las dificultades, tú siempre vas a estar confiado de que vas a salir de cualquier dificultad. La palabra de Dios dice que Dios no pone a nosotros cargas que nosotros no podamos llevar, ¿verdad? Dice que Él no pone una carga más pesada de la que podamos soportar. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Porque no estamos escuchando la voz de Jesús. Porque Jesús está dentro, pero no estamos escuchando que te dice: hijo mío, confía en mí, yo soy tu escudo, yo soy tu fortaleza. Si nosotros escucháramos esa voz, pues no hubiera preocupación, no hubiera estrés, no hubiera enfermedades. Mire, dice que las enfermedades son el reflejo de lo que de nuestro cuerpo, nuestra alma están padeciendo. Y a veces nuestro cuerpo se enferma por las emociones, por lo reprimido, por todas esas cosas. O sea, el cuerpo es el reflejo de lo que está pasando en tu alma. Pues tiene que manifestarse de alguna forma, y ahí es donde vienen las enfermedades. Hermano, por eso
Jesús es la fuente de toda sanidad, porque cuando escuchamos su voz hay gozo, hay paz y hay tranquilidad, y ahí pues las enfermedades no se tienen que manifestar. Por eso Jesús es todo en nosotros. Pero si empezamos a escuchar su voz, a veces vienen a nosotros circunstancias, sí, Jesús está con nosotros, está dentro de nosotros, pero no escuchamos su voz. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Jesús, porque es la fuente de nuestro gozo. Mire, hermano, a veces mi esposa me dice, es que usted a veces pareciera que no se le diera nada. Le digo, no es eso, mija, sino que todas las cosas tienen solución. Y entonces, ¿por qué tengo que yo preocuparme antes de tiempo? A enfermarme, a estresarme. Pero es que no, no, le digo, no hay que enfermarse. Si todo va a ser solución, no le digo que pues se vuelva de pronto un conchudo y diga, no, Dios me va a solucionar todo, no, sino que si yo tengo la confianza de que Jesús es la fuente de mi gozo, yo ¿por qué me voy a enfermar? Y bobo que fuera, pues, ¿verdad? Pero hay que aprender a escuchar la voz de Jesús dentro de nosotros. Sí, mire, en las iglesias cristianas usted mira personas que a veces usted las conoció de una manera y usted las mira y ¿qué te pasa? No, es que tengo problemas. ¿Y por qué usted sabe como líder, como pastor, que alguien tiene? Porque el rostro le cambia y el gozo se les va. Entonces uno dice, a este hermano le está pasando algo, porque él no era así. Y es porque no estamos escuchando la voz de Jesús en nuestro corazón. Lo tenemos, pero no lo escuchamos. Y Él quiere que nosotros escuchemos su voz. Si oyeren mi voz, dice, yo entraré, cenaré con ellos. Eso es lo que quiere Jesús en nuestras vidas. No solamente que lo hagas entrar como un visitante a tu casa, sino que Él direccione todos los asuntos de tu vida. Cuando nosotros recibimos al Señor, le decimos, tú eres mi Rey, tú eres mi Salvador, pero solamente con palabras. Pero al momento de actuar y las direcciones que nos da el Señor, no las escuchamos y las pasamos por alto. Mire qué importante es escuchar la voz de Jesús. Ese es el primer punto. Dice que es una fuente de gozo para nosotros que somos sus hijos, sus amigos. Juan 10:4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque, ¿qué dice? Conocen su voz. ¿Usted quiere seguir a Cristo? Claro, ¿no? Esa es la función, la finalidad. Seguir a Cristo, seguir sus pasos, seguir su ejemplo. Pero si nosotros no aprendemos a escuchar su voz, no lo vamos a poder seguir. El otro día miraba algo en el Facebook que me sorprendía, y miraba cómo hacían un experimento con un pastor y unas ovejas, y había un rebaño de ovejas por allá, póngale una distancia, digamos, más o menos de unos 500 metros, y había un grupo de gente y empezó a llamar a las ovejas. Les empezaban a silbar y les empezaban a mostrar comida, y las ovejas nada, y las ovejas quietas como si no estuvieran hablando con ellas, y la gente les chiflaba y les hacían de todo por tratar de llamar la atención. Pasaron como unos 15 minutos y así las ovejas ni se inmutaban. Pero en ese momento llega el pastor y empieza, y esas ovejas, hermano, parecían como loquitas, ¿no? Todas a escuchar la voz del pastor. ¿Y dónde era que estaba el pastor? Y cuando mira usted alrededor, poco de ovejas. Así es Cristo en nuestras vidas. Si usted quiere seguir y ser apacentado, como dice el Salmo 23, junto a aguas de reposo, que lo lleve por caminos de justicia, que aderece mesa delante de usted, delante de sus angustiadores. Usted ha leído el Salmo 23, ¿verdad? Si usted quiere todos esos beneficios,
tiene que empezar a escuchar la voz de su pastor, que es el Señor Jesús. Amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a agua de reposo me pastorea. ¿Usted se imagina qué es estar reposado, hermano? ¿Qué es estar descansado? ¿Qué es estar tranquilo? ¿Qué es estar conducido por caminos de justicia? Ahí en el Salmo 23 hay 3 aspectos muy bonitos. Si usted los mira, hermanos, son el propósito que quiere Jesús con sus ovejas. Es darle reposo, es encaminarlo por un camino de justicia, y es que usted sea, dice, aderezado con una comida aún en presencia de aquel que le está angustiando, hermano. ¿Usted sabe lo que es eso? El Salmo 23 dice mucho, y usted lo puede mirar de diferentes aspectos, pero si usted no escucha, no aprende a escuchar la voz del pastor de pastores, que es Jesús, pues nunca va a llegar a comprender el Salmo 23. Nosotros debemos aprender a escuchar la voz de nuestro pastor, reconocer cuando Jesús nos hable para poderlo seguir. Amén. Hermano, usted no deje que su vida, hermano, le hable cualquier persona, y las promesas que Dios le ha dado a usted, por algún incrédulo que le dijo algo, se vengan al piso. Usted diga, no, es que de pronto es cierto, de pronto lo que Dios me ha prometido no me lo va a dar. Pero si Jesús ya habló a su vida, ¿por qué sigue otra voz? ¿Por qué no sigue en el camino de reposo, en el camino de justicia y en el camino de contentamiento que Jesús tiene para nosotros? Y eso es verlo fácil en los médicos, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo me enfermé, hermano, los médicos, y si usted se pone a escuchar la voz de un médico, lo va a bajar a usted anímicamente, y lo va a hacer bajar de sus promesas, de todo lo que Dios le ha prometido. Le dice, no, usted está enfermo y usted tiene poco tiempo de vida. Si usted oye la voz de ese incrédulo que no es su pastor, pues se va a caer al piso, ¿verdad? Pero si usted es guiado por la voz de aquel que lo ha llamado, le ha prometido, le ha rescatado, ha borrado sus pecados, hermanos, que eso es lo más bonito. Porque a veces nos quedamos, es que no, yo no me merezco esto porque soy pecador, soy como un gusano. No, hermano, si Dios nos ha redimido ya, o Dios no pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Cuando Jesús fue clavado en la cruz del Calvario, ahí se acabó toda maldición para nosotros. A nosotros no nos pueden decir, es que vienen maldiciones generacionales. No, si eso queda clavado en la cruz cuando usted recibe a Cristo. Y usted no puede decir, no, es que yo por lo que hice ayer, por lo que hice anteayer, por lo que hicieron mis padres, entonces el sacrificio de Jesús quedaría vano, ¿verdad? Tendríamos que volver a hacer sacrificios nosotros. Dice que Él ya pagó una sola vez por nuestros pecados. Amén. Eso pasa cuando nosotros no escuchamos la voz de Jesús, sino que escuchamos la voz de cualquiera que habla nuestras vidas y te hace caer de la fe, y te hace salir del propósito donde tú venías caminando. Por eso las ovejas solamente escuchan la voz de ¿quién? Del pastor. Ellas están entrenadas para solo seguir al pastor. ¿Sabe por qué? Porque si escuchan a cualquiera, como las ovejitas son medio torpes, se van por allá y se pierden y se las lleva, y de pronto las saca el lobo y las mata, hermano. Por eso ellas naturalmente solo escuchan la voz del pastor. En su vida haga lo mismo, hermano. Escuche solo la voz de su pastor, del pastor de pastores, que es Jesús. Deseche todo lo que, así usted, hermano, tenga una enfermedad, deseche todo lo que, yo respeto mucho a los médicos, pero pues es que nosotros no vivimos por lo que nos diga un hombre, sino por la fe en Jesucristo, que ha dicho que nos ha pagado por nuestras enfermedades, por nuestras llagas y nuestros pecados, hermano. Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar. ¿De qué te sirve tener a Jesús en tu corazón si cualquiera que te habla te va a hacer bajar del propósito y te hace caer tu fe? ¿Y dónde lo dejas a Jesús? Es como invitar a alguien y tenerlo en la sala y no hacerle caso, ¿verdad?
Eso es lo más cansón. Usted que lo inviten a un lugar, lo hagan sentar y que la persona esté conversando y usted no le preste ni atención. Eso mismo pasa a Jesús cuando lo invitamos a nuestra vida y no escuchamos su voz. Por eso es necesario escuchar la voz de Jesús. Amén. Tenemos que aprenderle a escuchar. Dígale: Señor, afina mi oído para poder escuchar tu voz, para que me guíes, tu Espíritu Santo. Hermano, yo hace poco compartí algo y creo que de pronto fue una imprudencia, pero creo que es una verdad, porque hoy en día las iglesias están haciendo de las liberaciones y de las cosas que no están en la palabra de Dios una mercadería. Hoy en día a usted le dicen: sí, tu vida está atada porque tus padres pecaron y entonces tienes que comprar este libro de liberación y tienes que leértelo, y así hacen un negocio de la fe. O dicen: y ven y pacta con el Señor para que seas liberado de todas las ataduras. Hermanos, si Cristo ya vino a liberarnos, ¿por qué hollamos la sangre de Cristo? Si Cristo ya pagó por nosotros, si Cristo ya nos dio libertad, ya nos dio sanidad. Solamente es que tú lo creas y lo recibas y escuches la voz de Jesús para continuar. Es que ese es el problema del creyente, hermano, que escucha la voz de cualquiera que no es autorizado, y entonces caemos en idolatrías, caemos en consejos de hombres, caemos aún en palabras necias que nos van a hacer caer de nuestra fe. Dios te da una promesa a ti, te dice: tú eres mi hijo amado en quien yo tengo contentamiento, todas las cosas que yo te he dado te las daré porque tú, y te llega otro y te dice: tú no eres nadie. Tú dices: sí, verdad, yo no soy nadie, y pierdes tu identidad en Cristo. Cristo te ha lavado y ha pagado un precio por ti, y viene una persona y te dice: es que tú haces esto y esto, no mereces el amor de Jesús, no mereces el perdón de Jesús. ¿Por qué escuchamos voces que no vienen de parte de Dios o que no son la voz de Jesús para bajarnos del propósito? Pero depende de quién, de nosotros, que aprendamos a escuchar la voz de nuestro pastor, de Jesús. No solamente es hacerlo entrar en nuestro corazón, sino aprenderlo a oír. Cuando Dios te hable, cuando Jesús te hable, hermano, sé pronto, listo para escuchar y obediente para hacer las cosas. Muchos de los problemas del cristiano es que no Dios les habla, hermano, y se quieren hacer los sordos. Dios les dice: no hagas eso, y van y lo hacen. ¿Problema de Dios? No, problema de aquel que le están hablando y no quiere hacer. Y después es que ¿por qué me va mal? Y es que ¿por qué me pasa esto? Porque Dios te habla y tú no le haces caso. Entonces ya no es problema de Dios, es problema de nosotros que no podemos o no hemos aprendido a escuchar la voz de Jesús. Entonces, hermano, esto tenemos que decirle al Señor en oración: enséñame a escuchar tu voz. Yo no solamente quiero decir que soy cristiano y que tú estás en mi corazón, sino que escucho tu voz, escucho tu dirección, escucho lo que tú tienes para mi vida, y yo me guío por lo que tú me digas. Amén. Y Dios puede utilizar, hermano, muchas formas para hablarte. Puede hablarte a través de la palabra, puede hablarte a través de tu líder, puede hablarte a través de tu pastor. Solamente tú tienes que ser sensible a la voz de Dios. No, yo quiero que, como Moisés, venga el mismo Dios y me hable audiblemente. Pues eso nunca va a pasar, hermano. Por eso el Señor ha delegado autoridades. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Jesús. Amén. Juan 18:37 dice: le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo,
para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Dice, todo aquello que es de la verdad oye mi voz. Un punto clave para escuchar la voz de Jesús. ¿Qué dice ahí? Que tenemos que andar en ¿qué? En verdad. Si nosotros andamos en mentira, ¿cómo vamos a poder escuchar la voz de Jesús? Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo quiero seguir tu camino, yo quiero seguir tu verdad, yo quiero tu vida, Jesús. Pero soy un mentiroso. Yo creo que ahí Jesús no va a hablar, porque aquí lo está diciendo, ¿verdad? Dice, a la verdad, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, para escuchar la voz tenemos que andar en verdad. Amén. Y yo creo que eso es una de las cosas más complicadas para el ser humano, porque desde pequeño nos enseñaron a mentir a nosotros, ¿verdad que sí? ¿A usted no le pasaba que su papá decía, mi hijo, dígale que no estoy? O cuando usted no hacía una tarea y decía, mamá, y ahora mañana la profesora me va a regañar, pues mi hijo, dígale cualquier mentira se inventaba usted para que el niño le dijera a la profesora. ¿No le pasó? A mí sí me pasó, o es al único que me pasó. Sí, porque desde pequeños nos inculcaron esa cultura de la mentira. Y la mentira no va con Dios. ¿Quién dice que es el padre de la mentira? El diablo, que el Señor lo reprenda. Él es el padre de la mentira. Entonces nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que ir a la verdad. La verdad es Jesús, y cuando nosotros escuchamos la voz de Jesús, siempre permanecemos en verdad. Así nos cuesta, hermano. Y yo me voy a ministrar con usted, hermano. Yo era bien mentiroso en el mundo. ¡Ja! Pregúntele a mi esposa. Oh, Dios mío. Pero eso lo he venido cambiando. Yo antes de decir una mentira, yo me amarro la lengua, porque sé que si yo no estoy en la verdad, yo no puedo escuchar a aquel que es la verdad. Y yo quiero escuchar a Jesús en mi vida, porque solo no me puedo conducir, hermano. Solo me pierdo, solo me caigo. Si yo escucho a alguno que no esté en verdad y quiera caminar junto conmigo, ¿qué dice la palabra? Pues andarán dos ciegos juntos, no, los dos caerán en el hoyo. Y ese es el error de muchos creyentes. Van y buscan consejo en uno que está peor que uno, hermano. Y entonces es que míralo, me pasa esto, y el otro ni siquiera es cristiano, ni siquiera conoce de Jesús, y usted contándole sus problemas a él, y el otro pues dice, pues sí, ¿no? Y caminan los dos y los dos van a caer en el hoyo, hermano. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Jesús. Usted cuando aprende a escuchar la voz de Jesús, su camino va a estar seguro, hermano, porque Él es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. En Él no hay pierde, hermano. Si nosotros aprendemos a andar con Jesús y a escuchar su voz, así esté oscuro, nosotros vamos a ser guiados, hermano. Entonces, mire que no solamente es dejarlo entrar, sino escuchar su voz. Y estos puntos son claves para poder nosotros ser victoriosos en nuestra vida. Hechos 9:3. Mire lo que hace aprender a escuchar la voz de Jesús. Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién era esa voz? La voz de Jesús. Y Pablo, usted sabe cómo era. Antes de que Jesús se le apareciera en esa luz resplandeciente, era perseguidor de los cristianos, los cogía y los mataba a los cristianos.
Él pidió cartas a los de la sinagoga para a cualquiera que esté hablando de Cristo, lo mataba, hermano. Era asesino, Pablo era asesino, era un pecador. A pesar de que conocía la ley, había estudiado con el mejor de los mejores, dice que con Gamaliel. Dice en cuanto a la ley irreprensible, judío de judíos, fariseo de fariseos. O sea, el hombre era, en cuanto a la ley, pues se las conocía todas, pero sin embargo perseguía a aquellos que estaban predicando a Jesús. Y cuando escucha la voz, Pablo se arrepiente y cambia su vida. Mire, eso nos habla de que cuando nosotros oímos la voz de Jesús, nos hace detenernos al pecado. Porque usted piensa que Pablo no cometía pecado al asesinar a los cristianos. Claro que cometía pecado. Cuando nosotros escuchamos la voz de Jesús, nos hace parar al pecado y nosotros nos detenemos, porque Jesús nos habla y nos da discernimiento de lo bueno, de lo malo. Pero si no tenemos la voz de Jesús, es como no tener, yo les decía una vez, una baranda, ¿no? Es como la voz de Jesús, es como decir, hasta aquí puedes llegar, hijo mío. Donde pases de esta barrera, te caes, pecas, te mueres espiritualmente. Dios nos permite muchas cosas, pero hasta donde nosotros podamos escuchar la voz de Jesús que nos diga, detente, hasta aquí es permitido, entonces nosotros tenemos que ser sensibles. Si nosotros no escuchamos, pues nos vamos y viene el pecado, y viene la muerte espiritual, y viene el error, y viene el caer de la condición espiritual. Eso es lo que mucha gente le pasa. Hoy hablaba con una persona y me decía, pastor, mire, es que yo estoy bien con mi familia, estoy bien con mi esposa, y ya estos 8 meses han sido lo más largo que yo he durado, pero viene la tentación, viene y caigo. ¿Por qué? Porque no he aprendido a escuchar la voz de Jesús. Porque cuando yo tengo la voz de Jesús, cuando tengo a Jesús dentro, escucho su voz, siempre voy a escuchar la voz que me diga, hasta aquí te es permitido, y no me voy a atravesar hasta donde es permitido. Pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Jesús. Y eso le decía, eso es porque me decía, es que el diablo, no, es que toda la culpa se le echamos al diablo, y el diablo, hermano, ¿usted cree que el diablo tiene autoridad y potestad sobre los hijos de Dios? Yo no lo creo. Él ya fue exhibido públicamente en la cruz del Calvario, y nosotros ahora somos hijos de Dios. El diablo no nos puede tocar a menos que Dios le dé permiso. Dios no nos puede tocar. Diablo no nos puede tocar. Si usted no abre puertas, él no te puede tocar. Entonces no le echemos la culpa al diablo. A veces son las concupiscencias de la carne. A veces queremos echarle la culpa al diablo y pelear con el diablo si no hemos podido ni ganarle a nuestra carne. Y a veces el diablo va a decir, no, a mí no me metan en eso, yo no he sido. Sí, hermano, por eso nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Jesús, para aprender a mirar qué cosas son de la carne y qué cosas son del diablo. Porque si no, pues nos convertimos en los cristianos que les da la diablitis, todo el diablo y el diablo y el diablo y el diablo. No, y a veces es nuestra concupiscencia, nuestra carne. Sí, hermano, porque si usted no aprende a ganar esa batalla de su carne, el diablo no le va a hacer caso a usted, hermano. El diablo está en otras cuestiones más primordiales. A veces usted dice, no, es que yo no puedo con la hechicería, la idolatría, los celos, las iras, las contiendas. Tenemos que ganar esa batalla, pero eso lo hacemos cuando empezamos a escuchar la voz de Jesús. Dice que esas cosas, el libro de Gálatas dice que todas las obras de la carne las tenemos que crucificar. ¿Usted sabe lo que es una crucifixión?
Usted no va a que lo crucifiquen por gana y gusto, ¿verdad? Eso es en contra de su voluntad. Y cuando usted crucifica todas las obras de la carne, pues van a ser en contra de su voluntad. Pero cuando usted las crucifica, ahí es donde viene el poder de Dios y el Espíritu Santo, y va a empezar a llenar su vida con los frutos del Espíritu. Lea Gálatas 5:16, de ahí usted va a mirar cuáles son las obras de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu. Pero los frutos del Espíritu no van a venir a su vida si las obras de la carne no han sido crucificadas. Usted dice, no, es que el amor, la paz, la fe, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, y usted todavía tiene por allá celos, iras, contiendas, disensiones, borracheras, orgías, hechicerías. El fruto del Espíritu no va a venir si nosotros no crucificamos la carne. Y eso lo vamos a hacer solamente cuando aprendemos a escuchar la voz de Jesús en nuestras vidas. Amén. Ya vamos terminando. Apocalipsis 1:15. Dice: y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Mire cómo es la voz de Jesús, como estruendo de muchas aguas. Dios Jesús cuando nosotros nos habla, nos va a hablar audiblemente. Si nosotros nos ejercitamos en la palabra, usted lo va a escuchar hablar a Jesús audiblemente. Amén. Pero tenemos que nosotros, mire, tenemos que primero aprender el idioma de Jesús, que es la palabra de Dios. Él no te puede hablar si tú no conoces esta palabra. ¿Cómo te va a hablar Jesús si tú no tienes la palabra de Él en su corazón? Acuérdense del ejemplo del idioma. Usted no puede hablar con un gringo si no sabe inglés. Así mismo es con Jesús. Tú no lo vas a entender si no tienes esto en tu corazón. Y nosotros tenemos que aprendernos la palabra de Dios, que esté en nuestro corazón, que esté en nuestra boca. Josué decía: que nunca se aparte este libro de mi boca, que nunca se aparte, que esté todos los días. Antes los judíos se escribían, ¿no? La ley la escribían y la llevaban dice que la llevaban colgado en las muñecas, y ellos cada vez leían la palabra, las tenían escrita en su corazón, hermano. Eso lo hemos perdido. Queremos que Jesús nos hable y ni siquiera abrimos la palabra. O sea, ¿cómo pretendemos que Jesús nos hable? Que te diga: hijito mío, yo quiero que tú seas prosperado. Amén, decimos nosotros. Y la palabra dice que nosotros para recibir primero tenemos que, dice, que dar. Son principios. Tú quieres ser prosperado y ni siquiera diezmas. Tú quieres ser bendecido y no te sujetas, no obedeces. Entonces, ¿cómo Dios nos va a hablar? ¿Cómo Jesús va a hablar a nuestro corazón si no conocemos? Por eso yo no creo en personas que dicen: es que Dios me habló y Dios me dijo, y ni siquiera le hacen caso a su esposo. ¿Será que Dios habla? Dios es un Dios de orden. Es que Dios me dijo, Dios me mostró, y cuando les habla el pastor ni siquiera le hacen caso. ¿Será que Dios habla? Sí. Por eso nosotros debemos conocer la palabra, principios, leyes del reino, que nosotros debemos guardarlas en nuestro corazón. Uno de los principios: siembra y cosecha. Lo que cosechares, eso mismo segarás. Amén. Principios del reino. Y si el Señor permite,
En la Biblia hay 7 principios del reino que nosotros debemos conocerlos. Por ahí el Señor me estaba inquietando en eso y voy a empezarlo a estudiar. 7 principios del reino que como creyentes debemos tenerlos en nuestro corazón para no ser engañados, pero también para ser bendecidos. Amén. Entonces escuchemos la voz de Jesús en nuestro corazón. No solamente digamos que somos creyentes, que Jesús está en nuestro corazón, que somos cristianos y no obedecemos su voz. Seamos integrales. Si decimos que somos cristianos, que tenemos a Jesús en nuestro corazón, escuchemos su voz y sigámosla. Amén. Digámosle: Señor, háblanos a cada momento de nuestra vida. Háblanos a través de tu palabra, abra mi corazón. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Te bendecimos, te glorificamos, honramos tu santo nombre, Señor. Y te pedimos que seas tú, amado Dios, en esta noche, hablando en nuestro corazón. No solamente queremos que tú entres y estés en nuestro corazón, sino que aprendamos a escuchar tu voz. Queremos oír tu voz. Queremos, Señor, obedecerla. Queremos seguirla, Señor. Queremos que tu voz sea fuente de gozo, Señor. Queremos que tu voz, Señor bendito Rey, nos lleve a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Queremos que tu voz, Señor, la sigamos como las ovejas siguen al pastor, Señor. Hoy, Señor, habla mi corazón. Hoy, Señor, circuncida mis oídos espirituales para poder escuchar tu voz, Jesús. Hoy, Señor, me rindo a ti, Señor. Hoy me rindo, Señor, a tu voz impetuosa como de muchas aguas, Señor. Hoy, Señor, habla mi corazón. Habla mi mente. Agradecido de ti, Señor, por lo que hiciste con tu amor. Me has transformado con tu perdón. Yo te agradezco, mi Salvador. Cambiaste mi pena y mi dolor